Bueno, Mario, antes de que continuemos con tu proceso, me gustaría que hiciéramos una clarificación de algunos conceptos. ¿Te parece? Sí, perfecto. Listo. Entonces, primero que todo, cuéntame, ¿tú cómo definirías los pensamientos? Los pensamientos son fundamentalmente ideas. Estas Sí. ideas eh, tienen, digamos, varias influencias Ujú. externas, teniendo en cuenta el ambiente cultural en el que te encuentras, donde creciste, tus creencias, tu familia, tu educación, y otras internas que ya es, digamos, depende del código moral de cada persona, de las creencias que esa persona tenga, de la educación que la persona recibió y cómo, digamos, interiorizó esas ideas. Ok. Entonces, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, podríamos definir los pensamientos como todas esas cogniciones y procesos que tiene una persona mentalmente que se ven mediados tanto por factores internos como externos. De acuerdo, sí. Listo, perfecto. Ahora, ¿tú cómo definirías las emociones? Bueno, las emociones se influencian de las ideas y es la manera en cómo reacciona, digamos, la persona o no reacciona ante ciertas situaciones. Estas también tienen influencias tanto externas como internas. Ok. Digamos, la persona internamente puede sentir ciertas cosas que decide no expresar externamente por el contexto en el que se encuentra o viceversa. Ok. Entonces, la podemos definir como, en este caso, una reacción a los pensamientos, ¿cierto? Que también puede ser mediada tanto interna como externamente, ¿cierto? De acuerdo, es que digamos, el ser humano, por más racional que intente ser, es fundamentalmente emocional, porque Ujú. siempre siente, siempre reacciona ante alguna situación, circunstancia, evento, y para mí esa reacción es la emoción. Ok. Es importante tener en cuenta que las emociones se ven evidenciadas de una manera fisiológica en el ser humano, ¿cierto? Entonces, digamos, eh, ¿me podrías describir alguna emoción que estás sintiendo en este momento? Digamos en ese momento que estoy pronto a hacer Ujú. mi práctica profesional y a graduarme, siento más que todo ansiedad en sentido positivo y negativo. Ok. Entonces cuando es en sentido positivo es como esas como mariposas en el estómago, esa felicidad de saber que ya voy a iniciar un proceso diferente en la universidad, que estoy cerrando como esta etapa, pero también hay una ansiedad negativa que me pone nervioso, que me hace constantemente estar como pensando en si en verdad voy a cumplir las metas que tengo, si no, si me va a ir bien, si de pronto en lo que me quiero dedicar es a lo que me voy a dedicar o si no a otra cosa. Entonces ese como que miedo lo hace a uno reaccionar como diferente, no sé, eh, se vuelve uno más como reactivo a que algo sale mal, entonces es culpa de uno y Ok. solo de uno, en ese sentido. Ok, digamos, ese miedo o esa ansiedad negativa, ¿cómo se ve reflejada en tu cuerpo, en ti? ¿Cómo la sientes? Yo creo que se puede ver afectada más que todo en el sentido en que soy muy reaccionario, que si algo sale mal entonces puedo contestar mal, puedo ser impaciente y puedo, digamos, no sé, ponerme nervioso, me pueden sudar las manos en ciertas Ok. situaciones, me puede sentir como uno tensionado por no Ok. saber. Ok, entonces digamos, la ansiedad positiva, mencionabas que la sentías como maripositas en el estómago, ¿cierto? Sí, De felicidad. de acuerdo. Mientras que la ansiedad negativa o esos nervios, los sientes como que te suenan las manos, que estás como más acelerado, se te tensionan los músculos. De Esas son acuerdo. las reacciones fisiológicas ante las emociones que estás sintiendo. Oh, ok. ¿Listo? Sí. Ok. Y por último, cuéntame tú cómo definirías las conductas. Las conductas son, digamos, las conductas pueden ser, digamos, las acciones que hacemos o dejamos de hacer dependiendo de las emociones. Ok. Digamos, puede ser, pero no solamente acciones físicas, sino también como tender la mano a alguien que lo necesita, no tenderla, ignorar ciertas situaciones, como es una manera de actuar tanto física como mental o, o en hablar, digamos. Ok. Entonces, es importante también aclarar que las conductas son todas esas cosas que tú puedes tanto hacer como dejar de hacer. De acuerdo. Porque el no hacer algo, el no actuar, también forma una conducta. Perfecto. ¿Listo? Sí, Entonces ya podemos seguir con el proceso si te parece bien. perfecto, sí. Bueno, Mario, entonces ahora quiero que hagamos un ejercicio
donde veamos clara la relación entre pensamiento, emoción y conducta. ¿Te parece? Sí. Bueno, entonces quiero que te imagines por un momento que tú estás en clase, por ejemplo, y de repente suena la alarma de evacuación. Entonces, en esa situación en particular, ¿qué pensamientos se te vienen a la cabeza? Bueno, digamos, me gustaría predecir específicamente cuál sería mi comportamiento de emoción, pero yo pienso que en ese momento sentiría primero como susto, porque no sabría qué está pasando específicamente. Ok, bueno, entonces eso es lo que tú sientes, o sea, Sí. esa es la emoción. Sí. Ok, bueno, entonces ante esa emoción, ¿qué piensas? Pienso que ante ese como miedo, esa como incertidumbre de no saber, sentiría como un poquito como de miedo, de querer saber qué es lo que está pasando y cómo solucionarlo, digamos, pensaría en cómo yo podría ayudar para solucionar lo que está pasando, no solo por mi interés personal, sino de pronto para ver uno cómo ayuda a los otros. Ok, digamos ahí lo que veo es que es como difícil definir un pensamiento automático que se te venga a la cabeza, porque cuando te pregunto qué pensarías, me respondes en qué sentirías. Entonces, ante el susto que tú sentirías en ese momento, quiero que, digamos, te imagines de verdad la situación. ¿Qué pensamiento automático se te viene a la cabeza? Digamos, yo tuve una experiencia en un internado en el que estuve, en el cual sonó la alarma del internado porque se había metido un oso en el terreno del internado y estaba, digamos, amenazando la vida de los estudiantes. No nos dijeron eso en un principio, sino simplemente dijeron que era una alarma de lockdown y que teníamos que estar todos encerrados en el salón de clase. Entonces, en ese momento mi emoción fue como, ¿qué está pasando? Mi pensamiento en ese momento fue como, ¿qué hago? O sea, ¿cómo me protejo? Entonces yo pienso que en una situación similar a una alarma, también mi emoción, por más de que sería miedo, mi reacción sería como cómo me protejo y que no me pase nada. Sería algo de pronto un poco egoísta en el sentido de supervivencia. Ok, entonces acabamos de definir que en esa situación particular tú sentirías miedo o digamos un susto y el pensamiento es ¿qué hago? Mm. Ok, listo. ¿Qué harías? O sea, ¿qué conducta, qué comportamiento harías en ese momento? La verdad, buscaría cómo protegerme a mí y cómo ayudar a proteger a otras personas. Creo que esa sería como mi conducta. Buscar cómo protegerme o cómo ayudar a otros. Me gustaría pensar que esa sería mi conducta, pero pues no hay nada escrito, uno no sabe la verdad en ese tipo de situaciones qué conducta tomará uno. Ok, bueno, imaginémonos que en esa misma situación, una semana antes, en la universidad te mandan un correo diciéndote que van a hacer, digamos, pruebas como de evacuación. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿tú qué sentirías cuando lo escuches? No, yo creo que primero, digamos, siempre uno siente como, qué mamera hacer esas pruebas, porque uno de pronto piensa que la amenaza es lejana, que en verdad no va a pasar y que pues uno va a estar en clase y le van a interrumpir eso. Entonces, mi reacción sería como que, bueno, hay que hacer esto, porque es obligatorio, pero sería como, qué mamera. Ok, pero quiero que te concentres en el sentimiento. Sí, sería un sentimiento como de pereza, Ok, como de listo. que o sea, uno como ve la amenaza tan lejos y no la tiene palpable, no es algo tangible en el momento, de pronto uno sentiría como pereza, yo sentiría pereza, la verdad. Ok, ¿y el pensamiento automático cuál sería? El pensamiento sería como, qué jartera tener que hacer esto, pero pues bueno, hagámoslo, porque pues es lo que toca hacer. Toca Ok, saber cómo reaccionar en ese momento. bueno, ¿y qué harías? Yo seguiría, digamos, intentaría concientizarme cuáles serían los pasos a seguir. Seguiría todo lo que dice el procedimiento, por así decirlo, para intentar concientizarlo, para que en el momento de que pase, yo saber qué conducta tomar. Ok, Digamos, mi conducta de pronto entonces, sería como aprender, como enfocarme en qué es lo que tengo que hacer.
Ok, entonces lo que harías sería seguir las instrucciones que te dan en ese momento. De acuerdo, seguir las instrucciones e intentar como concientizarlas y no memorizarlas, pero sí interiorizarlas. Ok, bueno. Bueno, entonces aquí, si ves que vimos como ejemplos donde se relacionan perfectamente la emoción, el pensamiento y la conducta, y que éstas pueden cambiar o variar dependiendo del contexto, De acuerdo, sí. y que también pueden variar dependiendo de la persona. Puede que tú pienses así, pero otra persona piense y reaccione de manera diferente. Sí, de acuerdo, digamos, no hay una sola manera de responder ante una situación de manera, digamos, conjunta. Todos van a reaccionar de manera diferente. Ok, bueno. Entonces, ahorita vamos a seguir con otro ejercicio. Entonces digamos que ya hemos definido qué es un pensamiento, qué es una emoción y qué es un comportamiento. Y más o menos has entendido un poco cómo se relacionan los tres, ¿cierto? Sí, ¿Qué te señor. parece si tratamos de hacerlo con una experiencia que tú hayas vivido? Por ejemplo, esta que nos contabas de que se entró el oso al internado. ¿Qué pensaste cuando se entró el oso? Al principio pensé que primero me pareció una situación extraña, Ok. porque uno viviendo en Colombia, yo en Cali, nunca se había experimentado algo así, Claro. nunca había metido un oso al colegio. Entonces fue una sensación como rara porque para mí fue como, no sabía si creer que esa situación era verdad o no, me parecía rara. Después pensé como, pucha, ¿cómo hacemos? Nos quedamos acá, no sé, nos apuntamos en un lugar, en otro, ¿cómo? O sea, ¿qué hacer? ¿Qué haces? ¿Y qué sentiste en ese momento? Cuando te dijeron, no, es que es un oso. En un momento, digamos, sentí incrédulo, o sea, me sentí incrédulo, Ok. porque, como te digo, nunca había pasado por algo así. Ajá. Pero después sentí como un miedo, pues, pucha, esta vaina es un oso, nunca, digamos, había experimentado algo así, entonces, pucha, no sé, sentía como miedo de que, pucha, ¿qué tal que le pase algo a uno por la culpa de un oso? Pues. Ajá. Entonces, digamos, tú pensabas como, este oso es peligroso, me puede hacer daño, y sentías miedo. Sí, y digamos, ese miedo podía ser como, no sé, el corazón me latía toda, Ok. y entonces era muy pucha como una adrenalina de, ay, mi madre oso por ahí Claro, cerquita. qué susto. Ok, y digamos, bueno, entonces se te aceleró el corazón. ¿Qué más sentiste? ¿Sudoración? Sí, sentí un poquito de sudoración en la mano, o sea, más que todo como esos nervios de, pues, pucha, hay un oso aquí cerquita. Claro, claro. Pero más que eso, el corazón como que se me latía muy A rápido, mí, y eso fue lo, digamos, no sé, como lo que más te lo que acuerdas pasó. de ese Sí. suceso. ¿Y qué hiciste? Entonces, digamos, tú me dices que tú pensaste que el oso te podía hacer daño, que sentiste miedo, se te aceleró un montón el corazón, empezaste a sudar. ¿Qué hiciste cuando sentiste todo eso? Yo, digamos, lo primero que hice fue, habían compañeros míos que, digamos, ya por vivir en Estados Unidos habían tenido una experiencia similar, entonces como que les preguntaba, ¿qué hacemos? Ellos me decían, no, mira, tranquilo, no va a pasar nada, inclusive el profesor también como me intentó tranquilizar, y yo ahí entendí que lo peor que yo podía hacer era como impacientarme. Ok. Entonces ahí como que me tranquilicé y por más de que estaba nervioso intentaba contenerlo. Y decidí que bueno, entonces ¿qué hay que hacer? No, quedémonos quietos, no hagamos movimientos bruscos, nada, y nos quedamos ahí sentados. Ok, listo. Y antes me contabas que incluso eso te pasó varias veces. Sí, ya eso pasó 3 veces en los 3 años que yo estuve allá. Ok. Y ya cuando pasó la segunda vez uno se moría de la risa. Claro, porque ya sabías que no estabas en peligro. De acuerdo, además porque con el tiempo después entendimos Ajá. que el oso había entrado al internado, Ajá. era buscando comida en los basureros de los dormitorios. Entonces, digamos, uno sentía como risa, pero también como lástima porque el oso tiene que entrar. Pero ya no lo veía como una amenaza. Ok, entonces lo que me parece importante de este ejercicio es que tú entiendas que muchas veces tenemos pensamientos automáticos, o sea, se vienen así de una, como, uy, este oso me va a hacer daño, pero la situación hace que cambie como los interpretamos, ¿sí? ¿Qué sentimos? Entonces mira que tú la primera vez obviamente sentiste miedo porque había un oso en tu colegio, y la segunda vez ya no lo sentiste porque sabías que el oso solamente iba a ver las canicas y no les iba a pasar nada, ¿sí? De acuerdo. Entonces, todo este ejercicio, estos ejercicios que hemos hecho, digamos, de tu experiencia, la experiencia con la alarma y definir cada uno de estos conceptos, es para que tú entiendas un poco cómo funcionan tus pensamientos automáticos. Entonces, ¿qué pasa cuando a ti se te viene un pensamiento de una? ¿Qué emociones sientes y qué comportamientos tienes? Porque en función de la manera como tú entiendas estas cosas, entonces puedes captar comportamientos que, digamos, en otras situaciones sí te pueden estar generando problemas. ¿Sí? ¿Tienes Sí, alguna pregunta? No, todo ha sido muy claro. Ok, entonces, ¿qué te parece si, digamos, a lo largo del resto de la terapia vamos a empezar a trabajar en estos pensamientos
que se te vienen automáticamente y te están generando problemas en los ámbitos de tu vida. Perfecto, Pokémon en eso.